Pues como podéis ver un poco en el título, ahora vamos a pasar a hablar de la generación Z, o como pone, traducir un poco las nuevas generaciones y entender cómo funcionan y qué estrategias se le pueden aplicar para acercarnos a ellas. Y para ello tenemos a Cecilia Año Tarrasa, Brand Manager en Grefusa. Y voy a explicar un poquito por qué también hemos elegido a las marcas que están aquí. Por ejemplo, en Grefusa vemos como es una marca que trata de captar ese espíritu innovador que tienen las nuevas generaciones, acercarse a ellas con campañas innovadoras, como hemos podido ver con la apuesta por la velada de Ibai, que estáis todos los años con ellos. Luego tenemos a Teresa Moreno Arrocas, Head of Brand y Communication en PC Componentes, una marca que domina un poco también el arte de hablarles a estas nuevas generaciones que son muy tech y que te piden que te acerques a ellas con experiencias inolvidables. Y algo también que hemos podido ver este año es que celebraron sus premios por su 20 aniversario y vimos también cómo llevaban a grandes influencers como The Gref, que conectan bastante con las generaciones más jóvenes. También tenemos a Laura García Perdomo, cofundadora de Zapatos Feroz, una marca que se ha creado con mucha alma, con valores, que eso también son cosas que las generaciones más jóvenes buscan, e incluso con unas bases en sostenibilidad, que es otra de las grandes maneras de acercarse hoy en día a las generaciones más jóvenes. Y también tenemos a Sergio Serrano, responsable de comunicación La Luz, que es una marca que es de cosmética y se creó en redes sociales. Así que también lleva un poco pues, en las raíces todo lo que es conectar con las generaciones más jóvenes y entender un poco su lenguaje. Así que bueno, un fuerte aplauso para todos ellos. Y creo que la primera pregunta, no sé si es la más fácil o la más difícil, porque es ¿cómo veis vosotros las diferencias de las nuevas generaciones con las anteriores? ¿Cuáles dirías que son las claves en las que vosotros os fijáis también un poco para desarrollar las estrategias? Así que empezamos por ti. Genial. Bueno, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que estamos ante un consumidor totalmente genuino, ¿no? Nuevo para, sobre todo los que somos más mayores, obviamente, y que ha transformado la manera en que, en que interactuamos con las marcas, ¿no? Yo destacaría muchos puntos, y quiero dejar algunos también a mis compañeros. Y sí que empezaría quizás por que son nativos digitales, ¿no? Al final ellos viven en un ecosistema híbrido, ¿no? No diferencian entre el mundo offline y digital, ¿no? Y esto en realidad sí que considero que es una oportunidad para, obviamente, las marcas que tienen e-commerce y que además tienen una tienda física, ¿no? Lo vemos todos los días con casos como Singularu, por ejemplo, ¿no? Que hace un evento de cualquier inauguración de sus tiendas y eso pues, bueno, retroalimenta sus redes y viceversa también, ¿no? Y luego también lo vemos en el caso de marcas como Grefusa, que no tenemos pues un e-commerce, en eventos, ¿no? Eventos que al final no puede ser más físico, su esencia es pues eso, lo local, pero que están enfocados a las redes, ¿no? Al entorno digital. Estoy hablando de, obviamente, lo has mencionado, un evento como la velada de Ibai, en el que Grefusa pues ya estamos 4 años participando, o también pues un Lollapalooza, ¿no? Por llevarlo a un territorio más femenino. Son eventos que sí, están pensados desde lo físico, pero realmente la explotación, pues ese aprovechamiento pasa todo en las redes, ¿no? Y luego también os contaré, pues, o quiero destacar el tema de que es un consumidor que no solo consume cultura digital, sino que además la co-crea, ¿no? Es decir, ellos esperan esa interacción constante, ¿no? Y quieren participar y tener pues, eso, una comunicación bidireccional con bien personas, pero también con las marcas, ¿no? Que al final las ven como una persona más, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Teresa? Bueno, yo creo que
Efectivamente, y por añadir un poco a lo que ha dicho Cecilia, estamos hablando de un consumidor que ha nacido desde lo digital, que es nativo tecnológico, y que busca muchísimo la inmediatez en cuanto a la información que quiere recibir, ¿no? Se habla muchísimo del spam de los 3 segundos, que solo aguantan 3 segundos viendo un vídeo y directamente hacen scroll. Realmente, esto es un poco un mito, se ha desmontado con algunos estudios. Lo que sí que se ha demostrado es que es un consumidor que necesita entender desde el principio por qué ese contenido o esa información le va a aportar un valor. Si le va a aportar valor y le interesa, probablemente se quede y preste cierta atención, pero si no, directamente va a hacer scroll y va a deslizar hacia el siguiente contenido, ¿no? Así que creo que es más importante que nunca demostrar por qué estás hablándole y esa parte de la personalización y de la especialización desde el principio. Creo también que la confianza y la verificación de información se ha trasladado un poco desde los canales de marca a los canales sociales, muy liderados por comunidad y por creadores de contenido. Esto hace que cada vez nos tengamos que apoyar más en creadores UGC, en comunidades, en influencers que tiren hacia un contenido que va mucho más hacia lo orgánico, porque tampoco vale ese contenido meramente publicitario, para intentar captar su atención y demostrar que lo que tú le estás contando tiene cierta veracidad, ¿no? Y por último, pues es una generación que vive en un ecosistema continuo de redes sociales y de impactos por un montón de canales básicamente tecnológicos, ¿no? Así que tenemos que estar ahí y lo que antes parecía una locura, que era vender a través de redes sociales, vender a través de WhatsApp, intentar incentivar la venta incluso con un refer a friend a través de estos medios, empieza a ser el presente de hoy día y una estrategia súper clara si quieres impactar en este tipo de generaciones, ¿no? Combinando estos 3 puntos que comentaba. ¿Ahora? Sí. Primero quería preguntar si había alguien de la generación Z aquí, porque voy a hablar de ellos, y quería saber si levanta la mano alguien de la generación Z. No. Aquí me de la generación Y o millennials, porque al final son los padres de esta generación Z. ¿Alguien aquí? Yo soy millennial. Sí, yo también soy. Bueno, yo soy del 79, que soy casi, pero al final la generación Z es como un upgrade. Todas las generaciones son como un upgrade de la generación actual. Nosotros tenemos en común con esa generación que nosotros somos una marca, que somos nativas digitales, nacimos en Internet y es lo que tenemos en común con ellos. Y al final es una generación que ha nacido de los millennials. Los millennials han sido parte de esta transición digital y han sido los que han educado y han conseguido esta generación tan diferente a nivel de consumo. Yo los segmento por 3 características importantes. La primera característica puede ser la diversidad. Tienen unos valores de tolerancia, de respeto y de diversidad ya de serie en su sistema operativo, que antes nosotros no lo teníamos. Esto hace que valores añadidos que las marcas piensen que puedan tener, no los tengan, porque estos valores añadidos para ellos tienen que ser de serie, ya no son añadidos, son valores que tienen que ser inherentes a las marcas. Otra segunda característica que pienso que tienen es que tienen información ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos comprueban, verifican y no se les puede engañar, tienes que ser totalmente coherente. Y por último, su manera de relacionarse, que ya no es una audiencia pasiva. Ellos interactúan contigo, necesitan tener experiencias y sobre todo les gusta estar en comunidad. Continuamente tú les das información, ellos lo comparten con otros y estas experiencias hacen que sean fans de las marcas. No sé si... ¿Y qué digo yo ahora? Bueno, lo primero, gracias por este evento y por invitarnos. Y yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo, pero yo destacaría una cosa que creo que luego nos va a ayudar a abrir el debate y es
la impermeabilidad que tienen a la publicidad y a los impactos tradicionales. O sea, creo que esto es algo que nosotros en nuestra marca, aunque para nada no dirigimos a Generación Z, es más a sus madres, pero creo que lo aplicamos muy bien y al final también ellos nos enseñan el futuro de lo que va a venir y nosotros tenemos que aplicar. Entonces, bueno, y como ejemplo de inmediatez, que lo has dicho tú, ¿verdad? Hace un tiempo, ya hace tiempo, pero me acuerdo que entré a la habitación de mi hermano pequeño y estaba viendo una serie por 2. O sea, era como, tío, disfruta del momento, ¿sabes? Entonces creo que, bueno, pues todo lo que han dicho más esto, pues es un poco lo que los define. Vale, pues te voy a devolver otra pregunta y es ¿cómo consideras tú que se construye la confianza con estas nuevas generaciones y se crea un poco ese valor de autenticidad dentro de las marcas, que al final es una de las cosas que más valoran? ¿Cómo ves tú esta parte? Vale, aquí voy a ser breve y luego me expando más en otras partes, ¿vale? Pero yo creo que la confianza se genera siendo constante con los valores de la marca. Es decir, no vale que la marca diga voy a ser disruptivo, voy a hacer algo súper guay hoy y mañana voy a seguir siendo tradicional, ¿no? Creo que al final es como una relación de pareja, que yo siempre lo asemejo mucho al marketing, el amor. Pues si tú el primer día, en la primera cita, eres el mejor, es súper detallista, todo lo que se espera de una primera cita, pero luego eres un pasota, pues al final pierdes la confianza, ¿no? Pues esto es un poco igual. Creo que las marcas no tienen que pensar en disfrazarse, sino en ser, en el ADN. Y así yo creo que generar la confianza y dependiendo pues el público, la marca, el producto, pues lo harás de una forma u otra. ¿Cómo lo ves tú, Lau? Nosotros, igual que tú, no nos dirigimos a la generación Z, porque encima sabemos que la natalidad en España está un poco difícil la cosa. Entonces, la media creo que está a los 33 años, que todavía nos quedan 4 o 5 años para que lleguen, pero al final tienes que tener una coherencia brutal y una transparencia. Nosotros, como os comenté, somos nativos digitales y enseñamos todo. Enseñamos la fábrica, cuando enviamos los productos, cuando nos equivocamos. Yo estoy continuamente en redes. Conocen la gente que cose los zapatos cuando voy a fábrica, las muestro, las vuelvo a mostrar y hasta incluso dicen, ahora se ha cambiado la gafa. Intentamos enseñar todos para que esa distancia entre la marca y el consumidor sea lo más pequeña posible. Y por supuesto, coherencia. No puedo decir que soy sostenible y en mis oficinas no recicle, o decir que respeto a los niños y cuando lleguen a la tienda o se les atienda no tengas esa información, los trates de esa manera. O sea, tiene que ser una coherencia total. Yo estoy completamente de acuerdo, la verdad. No puedo añadir mucho más. Creo que al final hay muchísima información. Es una generación que está muy expuesta y creo que también millennials y generaciones anteriores estamos muy expuestos a un montón de información que circula a través de redes sociales, medios de comunicación y cada vez esperan más que les digas por qué estás... por qué de verdad tienes ese valor y cómo lo demuestras, ¿no? Ya no vale el greenwashing, el pinkwashing, ya no vale un banner en verde y decir, wow, soy súper sostenible. Necesitan ver por qué de verdad lo estás haciendo y cuáles son los resultados que estás obteniendo con ello, ¿no? Ya no solo es el claim, sino qué impacto tiene esto realmente en lo que tú me estás vendiendo. Sí que creo que es una generación que vive mucho más de cerca los valores que promulga una marca y quizá no tanto en lo positivo, sino en lo negativo. Es decir, si no considero que estás haciendo las cosas mal, bueno, puedo empezar a valorarte. Ahora, en el momento en el que crea que estás teniendo activaciones que van en contra de los valores que yo promulgo, te saco fuera de mi ecosistema de marcas y además voy a hacer una campaña de acoso y derribo contra lo que tú puedas hacer y te voy a banear y te voy a demostrar en redes y en comunidades que estoy totalmente en contra de ti, ¿no?
Muy bien, sí, yo también muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Sí, por añadir un poco más la visión Grefusa, ¿no? Yo creo que la confianza pues no se construye, se tiene que ganar. Y bueno, en el caso de Grefusa, pues eso, hablábamos de honestidad, de un ejercicio de coherencia, ¿no? Y aquí nosotros pues sí que nos preguntamos, oye, ¿qué somos? La realidad es que somos una empresa que elabora snacks. Pues sí, sí que es cierto que no es tan glamuroso, no es tan aspiracional como puede ser aquí el mundo de la tecnología, pero luego si lo analizas bien, al final extraemos que somos momentos de disfrute y de placer, ¿no? Disfrute y diversión sobre todo. Y esto ya sí que mola más, ¿no? Entonces, bajo este ejercicio de humildad, ¿no? De saber qué somos, pues bueno, la coherencia entre el ser y el hacer, ¿no? Entonces, en todo lo que hacemos desde lo que es la comunicación, sí que intentamos aportar estos momentos, ¿no? de diversión y de disfrute en cualquier contenido, en cualquier campaña, activación que hagamos. Y si esto lo conseguimos, pues es que la conexión con el Target Z, ¿no? Es directa, es creíble y desde luego duradera. Yo estáis comentando, Lau y Sergio, que a lo mejor otras marcas no están tan dirigidas a la generación Z, pero yo lo que creo es que muchas de las tendencias empiezan en las generaciones Z y al final se van pasando a otras generaciones, porque yo veo que ya mis padres, por ejemplo, pues utilizan mucho más el WhatsApp también para contactar con empresas y compran como yo nunca me hubiese imaginado que ellos podrían llegar a comprar. Entonces, al final es como que lo que las generaciones más jóvenes empiezan a hacer empieza a pasar a otras generaciones, así que... 100%. Yo me considero Z, ¿sabes? O sea, al final, cuando hablas con ellos, interactúas con ellos, además tienes esta conexión. Nosotros somos amantes de la infancia, intentamos hablar con ellos, con diferentes generaciones, y al final es como digo, es un upgrade. Tú haces la upgrade, ellos nacen con ese sistema operativo, pero hay que estar actualizado. Y luego otra cosa que también habéis comentado un poco es yo siento que hay veces que a las marcas puede dar un poco de respeto también las redes sociales. ¿Vosotros habéis visto alguna vez en esa tesitura de tener alguna campaña preparada y decir no sé cómo va a ser la acogida o hay alguna probabilidad de que la acogida no sea buena? O sea, ¿cómo gestionáis también un poco la exposición de las marcas en las redes sociales y luego el recibir un poco de hate por ciertas cosas? El hate es lo mejor. Siempre hay hate. Sí, si venimos puramente de redes, que yo creo que nosotros somos muy, muy parecidos, nosotros también somos nativos digitales, solo vendemos online y hemos nacido desde el sofá de una casa, prácticamente, y de ahí hemos ido creciendo. Y bueno, si estuviera aquí Lourdes, que es digamos, tu semejante en nuestra marca, se reiría porque yo siempre digo, Lourdes, no pasa nada, ¿sabes? Si es interacción, o sea, si tenemos haters es porque tenemos lovers y que haya comentarios en una publicación es lo mejor que te puede pasar. Entonces, bueno, siempre con un poco de cabeza, ¿no? Y pudiendo tener un pequeño plan de contingencia, pero también se demuestra muchas veces que un error puede acabar convirtiéndose en un acierto o en darle la vuelta a la situación e incluso pues, poder enamorar al que era el hater y acaba siendo lover. Y ese es más lover todavía que los que te apoyan normalmente. Yo sí, por añadir, creo que a las redes no hay que tenerle miedo. Todo lo contrario, las redes es que nos dan la oportunidad de poder probar con poca inversión, con poco riesgo, porque antiguamente, bueno, no estamos hablando de, anuncios de publicidad que cuestan una pasta y que luego si no son bien acogidos por el target, pues has quemado 50.000, 100.000 euros. En el caso de las redes sociales, la producción del contenido
contenido es baratísima y al final probar cuesta muy poco, ¿no? Entonces, empieza por las redes con un mensaje, con un tono que quieras validar con el target y empieza a darle difusión. Si ves que hay interacción positiva, entonces es que vas por buen camino y a partir de ahí pues ya puedes, como decimos en Grefusa, pues quemarlo a gasolina, darle gasolina y que ya tenga mucho más alcance. Pues nosotros en las redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok no tenemos. Como digo, todavía no han llegado a la generación Z. Hay veces que nos gusta hablar no solo de producto, sino intentamos buscar una conexión con algo más allá. En nuestro caso es la crianza, la infancia. Entonces, como son familias, nos dedicamos, hacemos desde la talla 16 a la 46. Mucha gente se encuentra en el parque y ve que lleva Zapato Feroz y están emocionados porque saben que tienen los mismos valores a la hora de compartir, los mismos valores a la hora de elegir colegio, de alimentación. Entonces, ese nexo común es lo que intentamos explotar en redes, no solo el producto, porque al final si te centras solo en el producto no tienes esa conversación que estas generaciones quieren. A nivel de TikTok yo tengo una dicotomía, ¿sabes? Es como, porque al final, atrévete. No, al final es la coherencia radical que decimos. Sabemos que las pantallas no son buenas. Sabemos que la inmediatez no es buena. Y yo me dedico, bueno, nos dedicamos a las familias, nos dedicamos a una crianza que sea saludable. Entonces, estar en un formato que las familias no defienden y que supuestamente los padres no tendrían que ver. Exacto. Entonces, para correcto, destruirlo. hay que buscar la manera de entrar y encajar. No, hay veces, yo se lo digo a mi hijo, hay veces que por encajar no te tienes que disfrazar. O sea, tienes que ser tú y encontrar tu manera de estar en ese medio para expresarlo. Porque si al final te disfrazas, la gente va a decir, está disfrazado, ¿sabes? No es él y vas a ser falso. Y esta credibilidad otra vez la apartamos de la ecuación. Entonces, estamos en ello. Tengo miedo, es verdad. Es que te parece mucho a Lourdes, que es la marca, la que pone la cara y la dueña del negocio de La Luz by Lourdes Moreno. Y ella también le pasa lo mismo. La hemos convencido, pero tiene esa cosa de TikTok, no. Es que eso ni lo miro. Claro, al final es la coherencia. Si, como te digo, si nosotros decimos que las pantallas son malas, el scroll es malo, la inmediatez es malo, pues no vas a ir contra tus principios, pero es lo que tú dices, a lo mejor puedo entrar haciendo campaña contra TikTok. ¿Sí? Eso mola mucho. Exacto. Pregunta, Lau, ¿qué diferencia ves entre TikTok e Instagram? Porque el algoritmo cada vez se está pareciendo más y realmente TikTok creo que es un canal que se ha relegado más a la generación Z por un mero hecho de adquisición por parte de ellos, pero entre una plataforma y otra y el contenido que hay en una y otra, yo no veo tanta diferencia. De hecho, se hace mucha estrategia de mirroring, porque una sí y otra no. Porque actualmente las familias no usan TikTok. Si tú tienes, si estás dentro de la crianza del respeto, de la crianza respetuosa, intentas no mirar el móvil mientras estás cenando. Intentas no mirar TikTok cuando estás. Entonces, tú estás promoviendo unos valores de criar a un peque dentro de los valores de Zapato Feroz y entonces eso no lo engloba. Entonces, no me imagino a mis consumidoras, que son las madres, mirando TikTok delante de sus hijos o diciéndole ¿qué TikTok? Entonces, me supone una barrera. Hay que encontrar la manera porque hay que estar ahí, pero no la hemos encontrado. Pero sí Instagram. O sea, ¿veis como Instagram, diferencias, sí. ¿no? Pero yo creo que es la percepción de su público. Correcto. Esto lo vemos distinto. Sí. Por la fama Instagram. que se ha ganado TikTok, que luego es igual. Correcto, en Instagram siguen más, ahora que está muy de moda, los influencers que son médicos, que son de salud, de no sé cuánto. TikTok se ve más de otra generación y es como
está esa de ¿es bueno o es malo? Sí, yo creo que es pura percepción. Correcto. También creo que hay que entender muy bien, o sea, que hay que alinear canal, audiencia y mensaje. Yo voy un poco en contra de las estrategias de mirroring si no tienen un sentido claro. Es decir, si tengo diferentes targets, en nuestro caso, en PC Componentes, pues tenemos una cesta media de 300 euros. Quiero decir, quizá el chaval de 18 años no sea capaz de poder comprarse un PC de 1.500 euros. A veces sí, pero hay ciertos puntos o ciertas gamas que sí que son propensas. Entonces, yo tengo un espectro de target enorme que va desde los 18 hasta los 55, 60 años, ¿no? Y más. Entonces, lo que necesito alinear es audiencia, canal y mensaje. Si quiero llegar de verdad a la generación Z, necesito entender dónde están. Probablemente estén en TikTok, en Discord, en Twitch, y entender que esos canales van a ir enfocados a esa generación en concreto. Y tengo que adecuar el mensaje, primero para entender qué es lo que esperan, cómo esperan que se lo cuente, cuáles son sus pain points, sus inquietudes, y cómo puedo crear una relación de confianza en la que ellos también participen y se sientan dentro de la propia estrategia de la marca, ¿no? Pero estar en todos los canales, si realmente no estás yendo a esa audiencia en concreto o no tienes nada que decir a través de ese canal, yo no lo haría. Súper interesante porque entiendo que segmentáis mucho también, no solo el tipo de contenido, porque al final también estamos aquí para vender, y de fondo también tipo de producto, ¿no? Por ejemplo, supongo que a lo mejor pues un teclado para un niño de 18 es más fácil que a lo mejor Claro. una tele, ¿no? Y un Facebook, por ejemplo, aquí Claro, ya no hablaríamos… Facebook hablaríamos… Facebook, pues la generación Z no está en No está ahí, Facebook. correcto. Entonces, la gama Tempest de periféricos de nuestra marca propia, que es una gama de entrada muy dirigida a esos primeros gamers, quizá Facebook no es su lugar. El modo de consumir esa información también es radicalmente diferente a Facebook que a TikTok o a Twitch o a Discord, ¿no? Entonces hay que alinearlo todo y entender, vale, este es el canal con el que yo voy a dirigirme a esta generación. Y a lo mejor tengo que tirar más del meme, tengo que abrazar un contenido muchísimo menos producido, tengo que hablar de ¿por qué no me compraría este portátil? No, 100%. Si lo que voy a estudiar es, yo qué sé, una carrera de ciencias sociales, ¿no? Y empezar a hablar desde la parte más honesta. Es entender mucho. Y luego una cosa que me parece súper interesante es tener en el equipo a gente de esa generación. Es decir, nadie mejor que alguien de esa generación para entender cómo interactúan y cómo se relacionan entre ellos. Que aquí un detalle, también entran los recursos de la marca. Nosotros hacemos mucho esa estrategia espejo, pero porque al final también nuestros recursos son más limitados. Yo creo que casi somos más parecidos al e-commerce medio de España. Y a lo mejor no tenemos, sí que TikTok lo variamos un poquito y tenemos unos ciertos creadores que hacen un contenido específico, pero me gustaría que fuera mucho más porque me parece clave. Yo creo que al final nos podemos quedar un poco, después de haberos estado escuchando, que las redes sociales son un punto muy fuerte para llegar a las nuevas generaciones y sobre todo hacerlo con autenticidad, como decía Lau. Saber quién es tu público y cómo tienes que actuar y qué tipo de estrategias tienes que implementar para llegar a ellos sin perder nunca la autenticidad y no sumarte a las tendencias porque sí. Así que, bueno, un fuerte aplauso para los cuatro, que lo han hecho genial. Una cosa.